Vamos a presentarles nuestro invitado, es el presidente del partido ABP, Alianza Bravo Pueblo, que coordina a nivel nacional, Antonio Ledesma, hoy detenido, preso político, y con nosotros el doctor Francisco Abad, porque entre otros temas vamos a revisar lo que ha discutido ya la plenaria de la Asamblea Nacional cuando ha aprobado en primera discusión el proyecto de ley de amnistía. Doctor Abad, esta ley de amnistía, ya el oficialismo ha manifestado que echaría por tierra porque contempla que los delitos que están consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal prácticamente se estarían dejando a un lado. ¿Es esto cierto? Mira, lo primero que te quiero decir, José Javier, es que una ley de amnistía se produce, obviamente, porque las personas que van a ser beneficiadas con la misma de alguna manera, han cometido algún tipo de delito. Porque si no hubieran cometido delito, ¿para qué se les va a amnistiar? Obviamente, los delitos que generalmente están alrededor de leyes de amnistía son los que tienen que ver con delitos políticos. Obviamente, los delitos que no deberían entrar allí son los delitos de lesa humanidad, los de crímenes de guerra y los delitos contra los derechos humanos. Ahora, yo, profesor de Derecho Constitucional, como soy, le digo a mis estudiantes, ¿quién comete delitos contra los derechos humanos? Solamente los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen un mandato de cumplir con su deber y no abusar del poder y, por supuesto, no lesionar a los ciudadanos. Ahora, es decir, que está dirigido específicamente a los políticos que se encuentran detenidos. Por supuesto, tú ves en el caso de Leopoldo López. Leopoldo López no es funcionario público. En segundo lugar, Leopoldo López, ¿qué delito cometió? Si el fiscal, el titular de la acción penal, Franklin Nieves, que hizo la acusación contra Leopoldo, se fue del país y posteriormente dijo, me obligaron a construirle un expediente a Leopoldo que no había cometido delito alguno para involucrarlo en unos hechos y condenarlo. Si el ex juez Eladio Aponte Aponte, de suyo, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, también huyó del país y dijo, me obligó el presidente Chávez a meterle 30 años de prisión a los policías metropolitanos y a los comisarios porque, por otra parte, en la vicepresidencia de la República se discutía todos los viernes con Elías Agua a quién había que meter preso o no en este país. De manera que, obviamente, nosotros estamos en presencia de un grupo de personas privadas de libertad, otros en el exilio, como mi hermano, mi amigo, mi compañero de partido, Oscar Pérez, que lo único que hizo fue firmar una correspondencia para pedir una marcha que era para pelear por la educación. No estuvo presente en la marcha, se produjeron algunos sucesos y se le mandó a detener. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno nacional, que ha manipulado la justicia, que tiene a jueces veniales, que los manipula como les da la gana, porque los jueces no presentan concursos, los jueces están allí, no tienen garantía de estabilidad laboral y, por supuesto, nosotros hemos visto cómo aquí se han manipulado sentencias y cómo se manipula el Poder Judicial, lo cual es lamentable. Recuerda, José Javier, que Adolfo Hitler fue electo por el pueblo como canciller de Alemania y hay muchísima literatura que habla sobre cómo Hitler no hizo nunca nada ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque tenía un número de jueces que amparaban todas las cosas que él hacía. Es decir, que la ilegalidad no amparó a Hitler. Sin embargo, Hitler llevó al mundo a tener más de 60 millones de muertos. Usted está tocando el aspecto judicial. Y entonces le pregunto lo siguiente. Una vez que vendrá la segunda discusión para analizar cada artículo, la normativa que compone la ley de amnistía, una vez que, incluso con la voluntad, la consulta de la población, una vez que se apruebe, el TSJ, el Ejecutivo, puede echar hacia atrás lo que se ha discutido en plenaria de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos viviendo un golpe de Estado continuado en Venezuela. ¿Qué significa eso, golpe continuado en Venezuela? Golpe de Estado no es solamente que un grupo de militares, ¿ve? Ese es un golpe, el golpe tradicional. El golpe tradicional, un grupo de militares se levanta en el poder, como hizo Hugo Chávez el 4 de febrero, aunque eso fue una intentora, porque no triunfó, y deponen al poder. Pero cuando una institución,
cualquiera de ellas, porque hay diferentes ramas del poder, desconoce la Constitución, obviamente le da un golpe de Estado a la Constitución. La actual sala constitucional, que yo llamaría una sala supraconstitucional, está reescribiendo la Constitución, está yendo más allá de la letra que con claridad nosotros podemos leer en la Constitución. Por eso está permitiendo un estado de facto, un gobierno de hecho en este momento. ¿Por qué? Porque se está desconociendo la voluntad del pueblo que colocó en la Asamblea Nacional las 2/3 partes a favor de la unidad democrática para que hubiera un cambio. Maduro desconoce la voz del pueblo que quiere un cambio, que está desesperado, y Maduro quiere llevarnos a los líderes de la oposición democrática a su terreno, que es el terreno de la violencia, que es el terreno en donde él podría incluso tratar de que haya una conmoción social para decretar un estado de excepción y por supuesto barrer con las garantías democráticas. Yo llamo al pueblo a mantener la calma, estamos haciendo lo que hay que hacer. La vía es pacífica, la vía es constitucional, la vía es electoral, porque todas las elecciones que vienen de aquí en adelante, todas sin excepción, el gobierno la va a perder. Y algo importante, ciudadano, usted tiene que asumir su responsabilidad, porque para todas las vías, para el referéndum revocatorio, para la enmienda, usted tiene que involucrarse y comprometerse personalmente. Yo, Francisco Abad, titular de la cédula de identidad tal, voy a firmar y voy a estampar mi huella para solicitar el referéndum revocatorio, y luego voy a ir a una consulta referendaria. Es decir, que necesitamos que más de 4 millones de venezolanos entiendan que tienen que poner el miedo a un lado y tienen que dar la cara, porque el futuro de Venezuela depende de que seamos valientes y que tengamos el carácter suficiente para resolver este problema. En relación al planteamiento que usted está haciendo, doctor Abad, en torno al revocatorio, desde la mesa de la unidad todavía no hay un criterio único que defina una salida democrática, constitucional a la actual crisis económica y política que vive el país. ¿Por qué? Porque la salida a esta grave crisis pasa por la salida de Nicolás Maduro y la salida del actual gobierno, porque el gobierno es la principal traba que tienen los venezolanos para salir de la crisis. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene el actual escenario, porque resulta que como el gobierno fracasó, Nicolás Maduro no tiene la menor idea de cómo salir de la crisis, no tiene los recursos económicos para atacarla. Entonces lo que le interesa es que la gente salga a la calle desesperada, él reprimirla, meternos a nosotros presos y por supuesto declarar ese estado de facto que hay, prácticamente quedarse en el poder per seculum seculorum. Ahora bien, nosotros le hemos dicho a la gente, enmienda, le hemos dicho también referéndum revocatorio, vamos a trabajar con las dos. No son ninguna de las dos. ¿Está descartado de plano la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo también de salida contemplado en la Constitución? Yo, Francisco Abad, profesor de Derecho Constitucional, lo descarto en este momento. ¿Por los tiempos? No por los tiempos, José Javier. Un estudio a las casi 30 constituciones que nosotros los venezolanos hemos tenido. Podemos decir que hemos tenido solamente 2 constituciones constituyentes, la de 1811, que dio paso a la República de Venezuela, porque nosotros tuvimos que pelear una guerra contra España para ser república a partir de esa constitución, que apenas tuvo 1 año en vigencia, y luego la de 1830, que nos devolvió a ser república porque nos separamos de la Gran Colombia. Todas las demás constituciones han sido trajes hechos a la medida de los gobernantes, incluyendo esta, que es un traje a la medida de Hugo Chávez, con la excepción de la del 61, que fue, si se quiere, una copia de la del 47, donde hubo una discusión profunda en la que participaron grandes hombres como Andrés Eloy. No, una constituyente no es para resolver una crisis particular. Una constituyente, y yo sí creo que tenemos que ir a una constituyente después que resolvamos esta crisis, es para construir una noción de Estado, una noción de la venezolanidad, pero de cómo lo vamos a hacer. Pero fíjese que en la población la gente siente la necesidad de que debe haber una refundación de todos los poderes, el judicial, el ejecutivo, incluso están solicitando también, dicen, ¿por qué no la misma Asamblea Nacional que fue electa hace menos de 2 meses? Yo estoy de acuerdo con eso, pero te repito, como estudioso del derecho venezolano que soy, yo no puedo decirle a mi pueblo, sino que tengo que decirle y tratar de guiarlo, que nosotros no podemos volver a cometer el error de hacer una constituyente para resolver un problema puntual en un momento histórico. No, la constituyente es necesaria. Una vez que nosotros saquemos a Nicolás Maduro, que hayan garantías
de que nosotros podemos ir a un Pero proceso... cuando ustedes como actor político, se lo pregunto, doctora, manifiesta, cuando saquemos al presidente Maduro, inmediatamente el Ejecutivo dice, ahí está, están buscando un derrocamiento, están buscando un golpe de pero Estado. es que la Constitución establece que cuando un gobierno no sirve, usted puede sacarlo por mecanismos constitucionales. Yo estoy hablando aquí de los mecanismos, estamos hablando de la enmienda y de la reforma constitucional. Están establecidos. No es nada ilegal, eso no es nada de derrocamiento. Eso está en la Constitución. ¿Por qué hay que sacar a Nicolás Maduro o a cualquier presidente nefasto que tenga la República? Porque usted no puede cargar con una persona que no sepa qué hacer y que haya llevado al país a esta situación de crisis, a la bancarrota. Entonces, cuando usted tenga ya ese presupuesto, usted puede convocar una asamblea constituyente que no sea como la anterior, donde hay unos quinos y un solo sector del país puede expresar su pensamiento, sino que hay una consulta nacional para que nosotros tengamos una constitución que no sea para un grupo pequeño de ciudadanos, sino para todos los venezolanos. Todas las constituciones, José Javier, desde la de 1811 hasta la de 1961, el Congreso, el Senado, era quien ascendía a los coroneles, a generales. En el marco de la Constitución del 99 es el presidente de la República. Esta es la Constitución más presidencialista que hemos tenido en toda nuestra historia, al punto de que con las constituciones anteriores podía el presidente emitir decretos solo en materia fiscales y tributaria. En el marco de esta Constitución, bueno, hacen leyes de todo tipo, incluso rompiendo principios de derecho, ¿ve?, en el cual las leyes que dictaminan penas corporales solamente tienen que dictar a la Asamblea Nacional. Hay movimientos, incluso gente independiente que se ha acercado hasta la Asamblea Nacional para solicitar una enmienda y hay una rebaja en el periodo presidencial. ¿Cómo usted lo ve desde el aspecto estrictamente constitucional? Habría que estudiar, porque recuerda que el presidente de la República fue electo para un periodo de 6 años. Habría que ver cuál es el alcance de esa enmienda, si se puede reducir el periodo o si la reducción del periodo es para el próximo periodo. Eso hay un estudio, hay gente que está estudiando esa circunstancia. Yo tengo mi opinión, hemos estado conversando al respecto. Es obvio que lo que sí es cierto es que tenemos, y vuelvo un poco a tu pregunta, una sala supraconstitucional que, poniéndose al margen de la Constitución, está prácticamente... Y allí no está en mora la Asamblea Nacional para decidir finalmente ese estudio de cómo se eligieron a esos magistrados. Está bien, pero eso es parte de lo que se está haciendo, pero hay un choque, porque el gobierno nacional de alguna manera estimula que haya ese choque de poderes para desconocer de facto a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿En quién reside la soberanía? En nosotros. El pueblo, no el pueblo, porque hay un concepto, Maduro habla del pueblo, en la Asamblea Nacional se habla del pueblo, todo el mundo habla del pueblo. El pueblo somos los ciudadanos, que mayores de 18 años inscritos en el registro electoral, que en este momento podemos elegir quiénes son nuestros gobernantes. El pueblo tiene la capacidad para ir al referéndum y, a través de una ley, a través de un referéndum, aprobar. De alguna manera, porque cuando tú ves que una ley es mala, tú haces un referéndum abrogatorio. Por el mismo argumento, tú puedes entonces, como pueblo, decir, yo quiero la ley de amnistía, porque una de las cosas que yo te voy a decir es lo siguiente. Una de las premisas en la campaña fundamentales de los candidatos hoy diputados fue la ley de amnistía. Si la gente no hubiera querido la ley de amnistía, no hubiera votado por los diputados de la oposición. ¿Ve? Entonces el pueblo está conteste de que hay gente allí, bueno, que está presa por capricho de Hugo Chávez y por capricho de la gente de este gobierno. Y que nosotros entonces, como pueblo, que tenemos sangre en las venas, porque esos son nuestros compatriotas, tenemos que pelear por ellos. ¿Cómo es posible que aquellas jóvenes que son el futuro del país, estudiantes universitarios, que por el hecho de protestar, cuando la protesta pacífica está en la Constitución, sean hoy prisioneros, tengan 2 años como prisioneros y metidos en unas condiciones que violentan de todas formas sus derechos humanos, en una supuesta cárcel que le dicen la tumba, porque es un sótano donde prácticamente no lo ven la luz del día? La Fiscalía, para concluir, doctor Abad, la Fiscalía ha solicitado 16 años para el presidente del partido al cual usted pertenece, al alcalde Antonio Ledesma. ¿Han revisado? Eso es un abuso, porque Antonio Ledesma no ha cometido delito alguno. Se le
se le acusa de conspiración. ¿Cuál conspiración? Yo estoy conspirando en este momento, porque Antonio no hacía más que lo que yo estoy haciendo, diciendo la verdad de un asunto que todos conocemos. Una opinión. Estamos emitiendo una opinión, porque yo tengo derecho a la libertad de expresión, de opinar en qué país vivo y qué están haciendo las autoridades de mi país. Y eso fue lo que hizo Antonio. Concurso para delinquir. ¿Con quiénes? Con María Corina, que es una mujer extraordinaria, y yo llamo aquí a los diputados, porque María Corina fue sacada de la anterior Asamblea Nacional, háganle un acto de desagravio a esa gran mujer. Con Leopoldo López, un venezolano también extraordinario, excepcional, que no ha hecho otra cosa más que pelear por el país. No, nosotros los venezolanos, todos somos conspiradores. 82% de los venezolanos hoy creen que Nicolás Maduro debe abandonar el poder. Es más, que Nicolás Maduro se mantenga en el poder y que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo avale las cosas malas que se están haciendo en el gobierno o las cosas que no se están haciendo, puede causar una hecatombe social. Yo responsabilizo personalmente a Nicolás Maduro y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del derramamiento de sangre que puede haber en Venezuela. Pero nadie quiere derramamiento porque de nadie sangre. Lo quiere. Yo lo estoy alentando. Usted no lo está convocando, doctor. No, jamás. Yo acabo de decir, no mordamos el peine del gobierno. Nuestra lucha es constitucional, es pacífica y es electoral fundamentalmente. No, se lo pregunto y lo aclaro en esta entrevista informativa, porque el gobierno pues siempre busca aristas donde no las hay. Claro, pero nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en una dictadura, como te he dicho. Y yo he dicho, Jesús de Nazaret le tocó vivir en una dictadura. Juan Bautista, primero que a él le tocó vivir en una dictadura. Por decir la verdad, a Juan Bautista le cortaron la cabeza. Y por decir la verdad, aunque él trató de no decirlo de manera directa, como quizás lo esté haciendo yo en este momento, cristiano como soy, ¿ve? A él también la dictadura lo crucificó. Yo tengo la obligación moral, porque yo nací en este país aspiro que mis hijos me entierren, en este país nacieron mis hijos, en este país están mis afectos, mis amores, yo amo profundamente a Venezuela, yo tengo la obligación moral de quitarme el miedo y ponerlo a un lado y decirle al presidente Maduro, presidente, renuncie, porque su actuación le está haciendo daño a mi país, le está haciendo daño al país de todos los venezolanos. Yo no sé si usted es venezolano, usted deberá probar que es venezolano. Yo soy venezolano. En el pueblo del Carito, donde yo nací, el día que yo nací, mucha gente celebró con mi padre mi nacimiento, porque es algo que hacen los venezolanos cuando nacen. Y cualquiera puede decir, de cualquiera de nosotros, ese es hijo de fulano. Habrá que ver si usted puede decir lo mismo, presidente Maduro, pero yo lo llamo a usted a la reflexión como venezolano. Renuncie, presidente, y permita que haya una nueva elección, que pueda construirse un gobierno de unidad nacional para que nosotros podamos avanzar en esta crisis. Finalmente, porque me están haciendo señas que el tiempo ha concluido, ese gobierno de unidad nacional al cual usted está llamando, ¿está incluido el partido de gobierno? Por supuesto, no puede haber exclusiones, porque todos somos venezolanos. Uno de los graves daños que se le hizo a Venezuela fue la división, fue colocar amigos y enemigos, fue colocar patriotas y antipatriotas. No, todos somos venezolanos. Todos los que aquí no hayan cometido delitos, todos los que aquí no hayan abusado del poder, vengan, vamos a construir realmente una patria. Pero quienes han cometido delitos y son los que quieren estirar la arruga porque tienen miedo, porque saben que van a tener que pagar su fechoría, a ustedes los va a agarrar el brazo de la justicia. Muchas gracias a Francisco Abad por la información que nos ha aportado a través de Telered.tv, dándonos un balance en relación a la actualidad política que vive el país.